teniendo como pretexto la coyuntura, la paz, el post-conflicto, los programas traen para el día de hoy una puesta en escena de cómo desde su disciplina pueden leer alguno de estos eventos. Vamos a escuchar en primera instancia a Jairo Andrés García Peña, estudiante del programa de Historia, con una presentación que se denomina De Marquetalia a la 10ª conferencia. Posteriormente, el compañero Camilo Jiménez, del programa de Comunicación Social Periodismo, nos va a presentar Comunicación Social para lo Común. Acto seguido, del programa de Sociología, Sergio Andrés Muñoz, Joan Gutiérrez y Gabriel Ricardo Ávila, los dos primeros estudiantes del programa, el último estudiante de la maestría en Territorio, Conflicto y Cultura, van a hablarnos de Universidad y Territorio, una propuesta de los semilleros de investigación y la construcción de conocimiento para la transformación social. Luego, del programa de Derecho, Mateo Castrillón y Paula Murillo nos van a presentar el conversatorio sobre ¿es viable la megaminería en el posconflicto? Y vamos a cerrar con el programa de Artes Plásticas con una presentación de Juliana Vera. A continuación, entonces, le damos paso a Jairo Andrés García Peña. Bueno, muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Pues como lo decía el profe Orlando, mi presentación se titula De Marquetalia a la 10ª conferencia. Esta intervención pues va a girar en torno a uno de los puntos pues más relevantes de la 10ª Conferencia Nacional Guerrillera de las FARC, que se llevó a cabo en las sabanas del Yarí. Pues vale la pena decir que pues existieron básicamente pues dos motivaciones para realizar este trabajo, ¿no? Entonces pues una de ellas fue pues una motivación personal, más de un interés académico. Pues primero porque mi proyecto de monografía consiste en la colonización armada en el sur del Tolima y pues por lo que es de suma importancia también la recolección pues de muchos datos con los protagonistas y con las fuentes primarias pues que son fundamentales para el entendimiento de la historia y pues de sus protagonistas, ¿no? Y pues ya que estos protagonistas pues han sido también constructores de la historia reciente del país. Segundo, pues también el interés personal, pues porque como historiador en formación considero que pues esta 10ª conferencia es fundamental para las generaciones venideras también en cuanto pues al desarrollo social y político del país. También pues existió una motivación colectiva de parte pues digamos porque hago parte de un colectivo radial, un programa radial en la emisora Tu Radio en la Universidad del Tolima que se llama Subversiones. Y pues este colectivo tiene también como lema darle voz a los que no han tenido voz, entonces pues es también lo mismo como con el cuento también de la historia, ¿no? Como recolectar esas protagonistas de la historia, las fuentes las fuentes primarias. Y pues porque me parece valioso aportar también toda esta información que se logró recolectar al público en general y a la Universidad pues del Tolima. Y bueno, pues ya entrando en materia, primero pues como aclararles qué es la Conferencia Nacional Guerrillera. Es el máximo órgano decisorio de la insurgencia. A ella acudieron o acuden, digamos, varios delegados de bloques, frentes y unidades guerrilleras. Allí estuvimos también más de 900 periodistas,
hubo también más de 200 invitados y pues les voy a leer un pequeño fragmento de lo que es la 10ª conferencia, lo que es la conferencia para las FARC, que es lo que entienden ellos por ese organismo pues democrático que también ellos se plantean. Entonces, bueno, en la conferencia se plantea todo sobre la base de tesis, el estudio de los fenómenos actuales que afectan a la sociedad colombiana. Sobre esta base elaboramos la conclusión para saber qué es lo que vamos a hacer, cómo adelantamos el proceso revolucionario y cómo va a ser la confrontación de orden militar y también necesariamente de orden político, dicen ellos. Las FAREP se rigen para su actividad política y militar por las conclusiones de sus conferencias nacionales, por sus reglamentos, sus estatutos, normas de comando y por los lineamientos del plan estratégico aprobado por la conferencia. Lo que quiere decir que todo lo que se haga o se deja de hacer tiene necesariamente que contribuir a alcanzar esos objetivos que ellos se plantean en esa conferencia. Es necesario asumir el desarrollo del plan estratégico como una tarea de todo el movimiento y no solo de la dirección. La subordinación a las órdenes y determinaciones de los organismos superiores y el comandante jefe es una norma de obligatorio cumplimiento para todos sus combatientes. Entonces, la Conferencia Nacional Guerrillera giró en torno sobre todo a dos puntos. Bueno, por un lado, darle el visto bueno a los acuerdos de paz firmados en La Habana y en ese marco, también por otro lado, realizar un tránsito de organización político-militar en armas a una organización política, legal y abierta. Entonces, bueno, digamos que por qué ellos llegaron a esta determinación. Les voy a mostrar un pequeño fragmento de una entrevista que le realizamos a uno de los dos sobrevivientes que quedan de Marquetalia, fundadores de las FARC. Entonces, pues ahí podemos ver un poco el enfoque también histórico y cómo, digamos, es que pues venimos de Marquetalia a parar en la 10ª conferencia. Pues yo estaba muy pequeño en una población que llama Órganos, muy pequeño. Nosotros siempre hemos sido pobres. Yo tengo 5 hermanos, de esos han muerto como 3, habemos 2 nomás. Y en Órganos, mi mamá sabía arreglar muy bien las comidas y le hacía la comida al sacerdote, el padre Monar. Yo estaba muy pequeño, a mí me colocaron en la escuela. Y estando ahí ya cuando hubo el mandato de Mariano Ospina Pérez en 1946, y ya estando ahí en la escuela y todo, ahí en ese pueblo, cuando ya llegó una policía, ahí nos quitó la escuela y nos dejó sin estudios, sin escuela, y la profesora se fue y todo el mundo se fue, y porque llegó una policía ahí que en ese tiempo, sí, esa policía, como dicen, era muy malo porque bajaban campesinos y hay un río del Jaguar ahí, los mataban a esa gente así, en el día los mataban. Yo estaba pequeño, tenía por ahí 8 años, y yo me daba cuenta de eso, cómo bajaban campesinos y mataban. Y ahí entonces el cura Monar también dijo, no, aquí el que tienen que ser todos conservadores, y si no son conservadores que se vayan. La mayoría del pueblo se fue y nosotros también nos fuimos para otro lado. Yo estuve como unos 2 años con los curas ahí, con el padre Monar, y nos fuimos para otro pueblo que se llama San Luis. Ahí entonces también cuando mi mamá le hacía la comida al padre, ella como sabía arreglar las comidas, entonces ahí duramos otro tiempo. Pero la violencia ahí también salió, estando ahí salió la guerrilla, en ese tiempo no le decían guerrilla sino la chusma. Salió la chusma a Órganos y acabó con el cuartel de la policía y le metió candela al pueblo y se prendió todo ese pueblo, porque como era
casas de Palmicha y metieron candela al cuartel y se regó la candela y ardió el pueblo. Y después en San Luis también salió la guerrilla y también atacó el cuartel y acabó con la policía y así esa violencia por todas partes de ahí era muy dura porque la policía que le decían, ya le decían, no le decían policía sino chulavita, y esa chulavita mataba a mucha gente, a los ríos la torturaban y todo. Claro, pues decían que eran liberales en esa época. Yo estaba muy pequeño. ¿La guerrilla era liberal o comunista? ¿Quién? ¿Que operaba ahí en esa zona de órganos? ¿Qué? ¿La guerrilla de ahí, de esa zona, cuando quemaron el pueblo, eran liberales o comunistas la guerrilla? Cuando salió esa guerrilla eran comunistas, porque esa guerrilla viene desde 1949 por el Tolima, donde una organización del Partido Comunista Antigua, que estaba pequeña, con esa represión de Laureano Gómez y Mariano Espina Pérez, que mataban a tanta gente en los campos, que porque eran liberales, mujeres, niños, la gente le tocó que afrentarse con machetes, hachas y escopetas de Cristo a la policía para quitarle armas. Entonces, en esa época había un partido comunista en Colombia, pero muy pequeñito. Pero ese partido comunista orientó las autodefensas por Chaparral, por Irco, Tolima, orientó una organización de autodefensas para defenderse, porque era que la persecución era muy dura. Y sí, la gente se organizó y se afectó a la chulavita y comenzaron a quitarle armas y se fue armando en ese tiempo era la chusma. ¿Esa era la guerrilla de Isauro Llosa? La guerrilla de Isauro Llosa. ¿Y usted en qué momento decide irse para la guerrilla? Bueno, yo todavía estaba muy pequeño, más pequeño, pero te voy a decir, entonces ya acá en el Huila también lo mismo que pasaba, como era por todas partes, ¿no? Pasaba lo mismo que en Tolima y pasaba acá también. Nosotros nos fuimos, mi mamá nos fuimos con el padre sacerdote que la llevaba para que le hiciera de comer para el Huila, de Neiva, para Algeciras, Huila. Ya estuvimos como un año con el cura y ahí después ella se murió y yo tenía una hermana y la hermana mía se fue para un convento y un hermano me llevó otra vez para órganos, para San Luis. Estaba yo pequeño a trabajar. Yo fui concertado, un muchacho concertado en ese tiempo ganaba 30 pesos mensual. Un muchacho era como trabajador, es decir, como un mandadero, y ya le pagaban unas platicas. Yo me crecí cuando ya Rojas Pinilla dio el golpe militar, entonces que se entregaron las guerrillas de los llanos y las guerrillas del sur del Tolima, las de los limpios, guerrillas liberales limpios, se entregaron al gobierno, y las guerrillas de Charro y Marulanda y Ciro Trujillo y el Lister eran comunistas. Ellos ya no se entregaron, se vinieron para acá, para el Tolima, un cañón de Gaitán y aplanadas para arriba, donde Charro llegaron por allí a la cabecera de ese río, donde Charro le colocó el nombre al sitio, que aquí es Marquetalia, y luego Charro salió para el Cauca y organizó un comando por allá por el Cauca, Río Chiquito Cauca, organizó un comando y se vino para Címbula, organizó otro comando guerrillero ahí con el teniente Laurentino, Rocadurroso y capitán Jairo, bueno, y allá quedó Ciro en el otro comando, la mayoría puros indígenas. Y acá en el Tolima se componía más la guerrilla, era huilenses y tolimenses. Y entonces la guerrilla que venía del Davi ya después de la desunión de los limpios y los sucios, entonces los limpios quedaron unos por Herrera, Tolima, otros por Río Blanco
y otros en Planadas Tolima. En Planadas Tolima quedó el general Mariachi, Jesús María Mariachi, que fue el que mandó a matar a Charro a Galtaña el 11 de enero de 1960. Y en esa época, pues, en el mandato ese de Alberto Lleras Camargo, Marulanda y Charro aceptan la pacificación, no la amnistía a entregar armas, no, pero aceptan la pacificación, guardan las armas y Marulanda logra trabajar en una carretera del Carmen Huila a Gaitania, Tolima. Ahí él comienza a trabajar de inspector y de trabajo también. Y Charro queda adelantando la política del Partido Comunista, es decir, orientando las masas, orientando al pueblo, a la gente, buscando la mejor armonía por la paz. Pero como estaban los otro grupo, que es unas guerrillas que se hicieron liberales, que son, le decimos, los limpios, ellos el gobierno lo utilizó para que mataran los comunistas. Entonces, ellos es que mandaron y mataron a Charro. Bueno, ahí el primer momento de la entrevista, pues uno puede ver cómo pues el señor, muy desde su percepción y desde su experiencia de vida, nos va contando cómo termina él, pero también va ligando uno un poco ese origen de la insurgencia pues actual en el país, y se refiere al tema también de participación política, que es un tema que se está hablando ahora en los diálogos que ya se habló en los acuerdos de paz. ¿Por qué? Porque uno puede ver que lo que había era un régimen político pues cerrado, un régimen político que no aceptaba, digamos, la diferencia o una visión disidente de la realidad, y en donde pues estaba en pugna la lucha bipartidista, ¿no?, entre liberales y conservadores. Él, cuando se refiere a los limpios, se refiere a esas guerrillas liberales del sur del Tolima, que él ahorita ya lo va a nombrar, llegan en un momento a ser utilizados por el gobierno nacional y terminan trabajando o haciendo el trabajo sucio que pues el ejército no puede hacer, y terminan matando a Charro Negro. Charro Negro es un personaje pues también histórico dentro de la insurgencia de las FARC. Era básicamente como el cuadro político más avanzado que ellos tenían en esa región. Como lo decía Miguel Pascuas, era pues el que se encargaba de orientar las masas, de hacer un trabajo político con toda pues la población civil. Y llega Mariachi, que es un personaje de las guerrillas liberales de acá del Tolima, y pues auspiciado por el Estado y mandado por el Estado, asesinan a este personaje, y es cuando finalmente Marulanda pasan de ser, digamos, una autodefensa, porque pues también ahí se puede ver que en últimas las armas y todas estas personas llegaron a esto fue también en prácticamente uno pues por el tema de participación política, pero otro también era prácticamente en defensa de su propia vida, ¿no?, porque veían su vida en un inminente riesgo a toda hora. Él nos puede ver ahí, como ustedes lo escuchaban y lo veían, cómo desde muy niño sufrió la violencia las regiones donde él estaba, y pues toda esta parte del norte del Huila, sur del Tolima y nororiente del Cauca van a ser territorios que van a ser configurados por las insurgencias, no solo de carácter comunista, sino también liberal. Todas estas personas son las que van a colonizar todos estos territorios, y también van digamos, a formar parte de todas estas insurgencias. Entonces mataron a Charro ya el 11 de enero de 1960. Yo era ya como de autodefensa. Nosotros éramos un grupo de campesinos. ¿Cuántos años tenía ahí para ese momento? Yo tendría por ahí algunos 12 años en ese momento de la autodefensa, porque entonces ya el gobierno, habían grupos conservadores, o lo que nosotros llamamos los pájaros en esa época.
el Mico y Tres Espadas, por el Huila de Santa María, Palermo y Pacarní, Tesalia. Y ese grupo mataba a liberales y asaltaba buses y pasajeros liberales y les hacían hasta el corte corbata y corte granel. Y entonces nosotros, hay una carretera, trabajábamos con Marulanda, él inspector de carretera y nosotros haciendo cantarillas y todo. Y nosotros andábamos siempre armados con bombas, hay una que otra pistolita, porque no se sabía si los pájaros nos atacaban. Y después que matan a Charro, entonces Marulanda deja lo que es lo de carretera, deja esta carretera y le pide justicia al gobierno, al ejército. Hiciera justicia contra esos limpios que fueron y mataron a Charro, que por qué. Entonces Marulanda se fue para Gaitania y allá donde estaba el ejército, entonces él le habló a esos mayores del ejército, al mayor Torres y otros, y no le aceptaron y dijeron no. Entonces Marulanda miró, dijo no, estos me quieren es matar a mí también, y no me atendieron y le dijeron, si usted sigue reuniéndose con población civil, lo ponemos preso. Entonces no. Entonces Marulanda se retiró y de una vez fue y sacó los fusiles y ya no los pasó a la autodefensa y dijo, bueno muchachos, se acabó la amnistía, la pacificación, nos toca ir a enfrentarnos porque el gobierno mataron a Charro, ahora me buscan a mí, a todos los de Marquetalia y todos los que sean comunistas y no comunistas también, vamos a defendernos. Sacó las armas y nos las repartió a todos y seguimos la lucha armada. Y nosotros seguimos golpeando al ejército, peleando lo que fue ahí el Huila, Gaitania, Planadas, todo eso, Neiva, Palermo, todo eso. Y nos echaban unas operaciones grandes, entonces nos trasladamos para Cauca, por allá dábamos vueltas peleando, del Cauca nos sacamos, venimos para Tolima y así manteníamos. ¿Puedes contar un poquito de la guerra de las yucas que ustedes llaman? Allá cuando la guerra de limpios comunes, ¿cómo fue eso? Así, eso pues, claro que yo esa no me tocó, pero lo que yo he hablado con ellos me han informado todo lo que yo preguntaba. Entonces los limpios le dejaron un sitio en Davis para que se alojara el mayor Ciro y el mayor Lister allá con la columna allá. Ellos se alojaron allá y comenzaron a sembrar todo, yuca, plátano, de todo, y organizadamente, pero y los limpios un poquito más aparte, pero es que los limpios eran más descontrolados, más bandoleros, nunca se organizaron. Y entonces, como vino la desunión, porque los limpios recibían orientación de la Dirección Liberal de Ibagué y la Dirección Liberal de Cali. Entonces esa dirección le decían a Gerardo Loaiza, no se alíe con esos comunistas, no se junte con esos comunistas. Ustedes tienen que defender la patria de Colombia, no ideas foráneas de Rusia. Entonces, muchos limpios, comenzando de Mariachi, Gerardo Loaiza, se dejaron convencer que los comunistas no la aceptaron. Hasta que llegó, sí, ya los limpios ellos actuaban como bandoleros, les gustaba la revancha, ir a traerse un 50, 40 reses para ellos, para uno, dos o tres, otros así. Y no, en la guerrilla comunista, en el Davi, allá era todo colectivo, todo organizado, todo bien organizado y todo era colectivo. Y en los limpios por ejemplo, les gustaba lo individual y actuar como bandolero y matar conservadores, campesinos conservadores. En cambio la guerrilla comunista no, si un campesino conservador, déjalo porque él no tiene la culpa, él no es enemigo. Y así comenzó la vaina hasta que llegó el gobierno, logró que hubiera el choque. Y cuando ya Rojas Pinilla, entonces ya el ejército comenzó a apoyar a los limpios, a mandarles ropa, munición y a meterse, ya atacaron al Davis, que era donde están todas esas familias de los comunistas. Allá había quedado el capitán Llanero,
y otros eran comunistas, y entonces ya el gobierno con parte del ejército los apoyó y atacaron el Davi y murieron 26 guerrilleros comunistas murieron ahí en el enfrentamiento y 46 guerrilleros de los limpios murieron ahí en ese enfrentamiento. Entonces ya fue cuando ya Marulanda y Charro estaban acá buscando otro sitio para abrirse de allá. ¿Hacia el Tolima? Sí, hacia el Tolima. Por eso llegaron y juntaron a Marquetalia, que Charro le colocó el nombre Marquetalia. Y Barrio Chiquito formó otro comando. Y Cíngula otro comando indígena, puros indígenas. Y para dejar solo el Davi, para que los indios quedaran ahí, pero antes de eso nos alcanzaron a matar al Llanero y otros 26 guerrilleros comunistas. Los mataron, acabaron, sí. Y en esa época, así como cuentan ellos. Usted como guerrillero, entiendo yo que usted comandó el sexto frente o es comandante del sexto frente. ¿Cuál es su historia guerrillera? Sí, a mí me ha tocado ya tiempos, como 30 años, como 27 años en el sexto frente. Pues yo estuvimos, como ya en esa época, pues, después de que nos sacaron de Marquetalia, estuvimos en Río Chiquito, nos sacaron de Río Chiquito, volvimos a la selva, ya nos pasamos hacia acá, al Chumapaja, al Guayabero, al Paso. Bueno, pues él ahí ya lo que va a seguir contando es pues ya su trayectoria como comandante del sexto frente de las FARC, que eso tenía su campo de acción en el Cauca. Pero pues ahí, digamos, retomando pues algunas cosas que nos decía él, pues uno puede leer también cómo es que aparece la guerrilla y cómo más que aparece, cómo se configura, ¿no? Que pues ya lo decía hace un rato, se configura porque pues había un régimen político muy estrecho en donde se reducía la participación política a 2 partidos prácticamente, y a veces ni eso, a veces solo al Partido Conservador, pues eran los que detentaban el poder y pues la hegemonía, digamos, política también, que existía una persecución política y que hubo después, consiguientemente, una utilización por parte del gobierno de los liberales para acentuar esa persecución política contra otras tendencias que no eran de estos 2 partidos. El compañero que ven ahí, él es Alirio, él trabaja para el Centro de Memoria Histórica y hace parte también de la revista El Salmón. Él estaba trabajando también el tema de buscar los primeros rasgos paramilitares en el Tolima, y una de sus tesis pues era precisamente esa, ¿no? De que paradójicamente pues los primeros paramilitares fueron los liberales limpios, que sirvieron, digamos, a las lógicas pues del gobierno para primero pues asesinar a Charro Negro y después para acentuar esa persecución política contra los demás integrantes de estas comunidades. Pues ahí también hay que recordar que estas comunidades eran eran familias completas, ¿no? En algunos textos se narra cómo ellos realizaban un tránsito de una región a otra cargando con animales, cargando con las familias a cuestas, y finalmente se vinieron a radicar en toda esta región del sur del Tolima, sembrando finca. Hay unos apartes de la entrevista en donde él nos dice que pues eso era solo monte, ¿no? Como uno lo conoce, era pura selva virgen, y ellos llegan, empiezan a tumbar monte, siembran pues alimentos, tienen animales y fundan algunos caseríos. Entonces ellos son los que finalmente van a configurar toda esta región del sur del Tolima como pues colonización armada, ¿no? Pero más que una colonización armada fue como huyendo de la persecución de muchas otras regiones del país. En el caso de Miguel Pascuas venía huyendo pues del norte del Huila, y se ve que, digamos, no era tampoco algo premeditado, aunque había un partido comunista que tenía unas orientaciones para realizar ciertas cosas allá. También se puede ver cómo muchas personas terminaron y fueron a parar
en la guerra sin haberlo pues querido. En ese sentido, quiero compartir también con ustedes algunas de las tesis centrales de la 10ª conferencia, pues ya como para cerrar la exposición y pues ver de una u otra forma el impacto también que esto puede tener y viendo pues también la necesidad del abordaje histórico de parte del conflicto, que es algo también central en el sentido en que se debe develar pues también una verdad histórica del conflicto para tener claridad pues sobre las causas que originaron pues esta guerra que hemos tenido. Bueno, yo quise resaltar la tesis número 4 de la superación de causas principales del origen y persistencia del conflicto. Pues ahí uno puede ver que la agenda de conversaciones giró en torno pues también a lo que se busca con esos puntos, por ejemplo en el caso de la participación política, y por eso les traje a colación esta entrevista, era pues para ver como lo reducido del régimen político a cómo se reducía la participación política. Entonces pues ahí podemos ver la agenda de conversaciones contenía 4 puntos que a nuestro juicio estaban orientados a generar condiciones para la superación de causas principales de origen y persistencia del conflicto social y armado y sus impactos sobre la sociedad en su conjunto. De su lectura se infiere una línea de continuidad respecto a lo señalado en el programa agrario de los guerrilleros, proclamado el 20 de julio del 64, que es cuando nacen, digamos, formalmente las FARC, y luego corregido y ampliado por la 8ª conferencia en abril de 1992 y desarrollado a través de múltiples documentos de nuestras conferencias guerrilleras, dicen ellos. En efecto, teniendo en cuenta los cambios ocurridos durante las últimas décadas en la formación económico-social capitalista que impera en el país, en la agenda de conversaciones quedó consignada la necesidad de acordar un conjunto de reformas orientadas a, pues, primero, la solución integral de la problemática agraria, en cuyo eje se encuentra la irresuelta cuestión de la tierra y el territorio en favor del campesinado y las comunidades campesinas, y considerando los intereses de los pueblos indígenas y de los afrodescendientes. Ahí Miguel Pascua nos podía decir cómo cuando se configuran estos primeros destacamentos guerrilleros eran precisamente conformados por indígenas y campesinos, y también era una cuestión por la lucha agraria, ¿no? Segundo, la superación del régimen antidemocrático y excluyente que ha impedido el libre ejercicio de la acción política por parte de los débiles y los desposeídos, que era también algo que nos hablaba el comandante Miguel Pascuas cuando pues, nos decía que prácticamente a ellos les prohibían hablar con la población civil, no se podían hacer reuniones con la población civil porque iban a ser sometidos a penas privativas de la libertad. El tratamiento integral y diferenciado al problema de las drogas ilícitas, con énfasis en los cultivos de uso ilícito y un enfoque de salud pública del consumo. Esto sí ya es mucho más nuevo con las lecturas nuevas que ellos hacen en la 8ª conferencia nacional, y al reconocimiento y la materialización integral de los derechos de las víctimas del conflicto, fundamentalmente de pobladores humildes a lo largo y ancho del territorio nacional. Entonces, estos 2 últimos puntos son ya análisis que ellos hacen en sus conferencias, por eso les trataba como de caracterizar en qué consisten las conferencias, ¿no? Están basadas sobre unas tesis, y esas tesis sirven para, dicen ellos, leer la realidad y a partir de esa lectura de la realidad formular un plan estratégico para seguir desarrollando su actividad político-militar. En este caso, pues ya les decía que los 2 puntos más relevantes fueron primero pues darle un respaldo a los acuerdos alcanzados entre la delegación de las FARC y la delegación del gobierno en La Habana, y en ese sentido hacer un tránsito de organización político-militar a organización política abierta. Entonces pues sobre todo era eso, y pues resaltar también el componente histórico, lo que nos interesaba a nosotros, uno como medio alternativo de comunicación y otro como pues también desde mi proyecto personal de la monografía,
era revisar pues esas historias de los protagonistas, ¿sí? De las personas que han protagonizado esta lucha, y que pues este señor es uno de los que queda sobrevivientes de todo este proceso que hoy nos tiene acá parados hablando de eso. Entonces, no es nada más, compañeros, muchas gracias. A continuación vamos a escuchar a Camilo Jiménez, nos va a hablar de comunicación social para lo común. Bueno, mi ponencia es un tanto diferente a la del compañero que pues, me precedió. O sea, lo que pude ver es que él toma un caso específico de una investigación que se desarrolla en el programa de él, y a partir de eso habla un tanto de la relación entre cómo se establece la historia y que tiene que ver pues, con la paz, ¿no? Fue lo que fue inferir de la ponencia del compañero, que pues fue muy interesante. La mía es diferente en el sentido de que es, digamos, es una socialización en cuanto a cómo está la malla curricular relacionada con el tema de la comunicación y la paz. Partiendo de eso, le construí un texto hablando sobre eso, sobre los diferentes énfasis que se manejan en el programa y cómo se ha relacionado a cada uno de ellos con la paz. Voy a empezar a leer, espero que no. ¿Vale? ¿Cómo se plantea el programa de comunicación social y periodismo de la Universidad del Tolima frente a la paz? Para responder cómo se plantea el programa de comunicación social y periodismo de la Universidad del Tolima frente a la paz, hay que preguntarse primero qué papel cumple la comunicación social y el periodismo en la construcción de dicha paz. Primero hay que decir, que recordar y repetir que la guerra, esta guerra que parece la única, tiene su origen en nuestro departamento y que la obligación es doble. Por un lado, ayudar a su solución, y por el otro, no dejar de preguntarse por sus orígenes, ni de recordar a quienes quedaron en ella. Sobre el papel de los medios de comunicación en la construcción de paz, está el hecho de que una de las primeras peticiones de las FARC en los acuerdos de paz tenga que ver con ellos. Según el Sistema Nacional de Información de Educación Superior, actualmente en el país existen 77 programas y una veintena de técnicos y tecnológicos relacionados con la comunicación, los cuales se denominan de la siguiente manera: comunicación y periodismo, 36 programas; comunicación social, 28 programas, y los 13 restantes están denominados con alguna de las diferentes de los siguientes nombres: comunicación digital, comunicación audiovisual, comunicación audiovisual y multimedial o multimedios. Esto habla más que nada de la evolución que la comunicación ha tenido en las múltiples miradas divergentes que existen sobre la comunicación en Colombia. Los medios de comunicación se han configurado históricamente como espacios de disputa en los cuales los diferentes actores del conflicto armado pujan por ser presentados y representados de la manera en que les interesa que los medios lo hagan, pues saben que allí se forma gran parte del imaginario social en el que se sustentan las legitimidades que constituyen un marco de acción de cara a la ciudadanía. Esto hace que los medios de comunicación se vean inmiscuidos directamente en el conflicto armado. O sea, cada factor o cada grupo que está en medio en conflicto, en disputa, busca ser representado de determinada manera en los medios de comunicación, pues porque saben que así se va a representar en la sociedad, se va a crear imaginarios que les sirven a ellos para plantarse políticamente de cara pues, a lo que se viene, el conflicto que seguiría. Esta relación se resume en el documento llamado Medios de Comunicación y Construcción de Paz, del Observatorio de Construcción de Paz de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, de la siguiente manera: los acontecimientos relacionados con las violencias han sido fuente de información que los periodistas y corresponsales han utilizado para desempeñar su labor. Por esta razón, los diferentes medios de comunicación tienen una alta responsabilidad con la sociedad en su conjunto, al ser los encargados de informar la verdad de los hechos y al tener un rol definitivo en liderar la opinión pública relacionada con la construcción de paz y las diferentes formas de la violencia. Teniendo esto claro, podemos comenzar a hablar de cómo nuestro programa se constituye frente a la paz. Hay que recordar que el programa de comunicación es el de mayor experiencia académica de la Facultad de Ciencias Humanas y Artes. El hermano mayor lo llamaba el exdecano. Nace a finales del siglo XX, posterior a 1998, aunque comienza sus funciones en el año 2006.
El reto con el que nació fue el de poner a comunicar a los tolimenses entre sí. Dos ideas generales que se tuvieron frente a su nacimiento fueron las siguientes. Primero, que como programa perteneciente a una universidad pública no debía responder a ciertos intereses privados. Segundo, que como programa perteneciente a una universidad pública y además regional, debía responder prioritariamente a las necesidades de nuestra región. Algunas de estas necesidades son, digamos, la de formar un estudiantado capaz de narrar su región desde otras voces, capaz de crear tejidos comunicativos que permitiesen poner a hablar entre sí interdisciplinariamente a una región con una mirada crítica, no solo de los medios de comunicación, sino de la sociedad en general. Sobre nuestra malla curricular hay que decir que la multidisciplinariedad que hay en ella permite tener una mirada sobre las ciencias sociales amplia. Los grandes teóricos que influyen en la comunicación vienen de otras ramas sociales. Los filósofos marxistas de la Escuela de Frankfurt y su teoría crítica. El sociólogo y politólogo Harold Laswell y su teoría de la aguja hipodérmica. El modelo de comunicación de Shannon y Weber, ambos informáticos. El antropólogo y filósofo Jesús Martín Barbero. Autor del libro De los medios a las mediaciones, la Biblia de los programas de comunicación de América Latina. En los primeros semestres recibimos los insumos para profundizar en los siguientes. Las teorías e historia de la comunicación nos comienzan a incrustar en la mirada crítica de los medios de comunicación. Luego vemos los géneros periodísticos, que constituyen nuestra parte práctica del periodismo. Crónicas, reportajes, entrevistas, semblanzas. Nuestros profesores de género nos enseñan desde sus experiencias propias y prácticas en los medios de comunicación. Toda esta línea narrativa se sustenta sobre las bases lingüísticas que también se refuerzan en la malla curricular. Nos ponemos en contacto con nuestra capacidad para crear y con la conciencia de que existe algo, un impulso vital creador que nos empuja a crear algo de la nada. La intención de contar historias diferentes a las que se encuentran en los medios tradicionales. La intención es contar historias diferentes a las que se encuentran en los medios tradicionales. La paz está también en darle voz a quienes no pudieron decirlo por sí mismos, a quienes no pueden hablar en las empresas comunicativas que se mueven por intereses económicos que asimismo responden a obligaciones consumistas. Nuestra producción mediática se da en el laboratorio audiovisual, en la sala multimedia de video, pues no sirve para mucho, en la sala de proyección social de cine y en la emisora de Tu Radio. También se crean productos impresos liderados por estudiantes y profesores. Las 4 líneas de estudio son claras: comunicación organizacional, comunicación y cultura, comunicación para el desarrollo y comunicación audiovisual. Llegados a esta instancia de la carrera, estos énfasis o campos de profundización precisan la formación según la elección de cada estudiante y pues sus intereses. Es difícil hablar de las casi 50 asignaturas del plan de estudio, cada una por separado. En sí todas las materias giran sobre los 4 ejes anteriormente mencionados. Aunque quedan temas por fuera, quisiera comenzar a relacionar lo mencionado anteriormente con el tema de la construcción de paz y el papel que cumple la comunicación en la misma. Desde el enfoque de la comunicación organizacional, se trata de propender por un egresado que en el rol de comunicador en el ámbito organizacional cumpla un papel como mediador y articulador entre la organización, la sociedad y el entorno, y también en la comunicación como transformadora de la realidad. He visto que mis compañeros que escogen este campo de profundización de la comunicación lo hacen como una elección llevada a cabo porque el mismo sistema económico termina por cercar al ser social. La comunicación organizacional puede también preocuparse por la relación entre las personas, entre la empresa privada y la otredad, por lo común. La universidad pública no puede cerrarse a un campo en específico ni cerrar el campo a otros ámbitos de la comunicación. Además, por incómodo que sea decirlo, nuestros egresados tienen que vivir de la comunicación. Y entre la comunicación social, lo organizacional es una de las áreas que más saca al egresado de apuros laborales. Es la mejor paga en promedio. Por eso el enfoque hay que llevarlo hacia una formación de un comunicador organizacional que piense también en lo común desde el campo laboral, que se interese por desarrollar perspectivas de desarrollo sostenibles, respetuoso de la naturaleza y de la vida. Y no se convierta en un mercader de los intereses
privados de unos pocos, sino que siga teniendo conciencia crítica, estando dentro del entramado laboral que inexorablemente, ¿me entiendes?, está presente en la sociedad. Lastimosamente hemos visto que muchos egresados se van a trabajar en campos laborales en los que son otros sus intereses. También hay que decir de paso que muchas son las falencias por las cuales el programa se afecta laboralmente. Faltan asignaturas relacionadas con el derecho, faltan las ciencias económicas, entre muchísimas otras más. Decía Jaime Garzón que en las facultades de comunicación enseñan a hacer obleas, pero no dan el arequipe. Esta es una gran metáfora para entender las dificultades que tenemos quienes estudiamos comunicación y luego salimos a un campo laboral estrecho. Nos enseñan a manejar el lenguaje, pero es poco lo que podemos hacer con él sin los fundamentos de otras disciplinas que se nos niegan en la malla curricular. La comunicación para el desarrollo, este es nuestro segundo eje o campo de profundización. La comunicación para el desarrollo se entiende como una forma de crear tejidos comunicativos comunitarios, barriales y vecinales. De igual manera, es transversal a la malla curricular. La comunicación para el desarrollo es transversal, pues el concepto de desarrollo autosostenible se extiende desde todos los ámbitos de la comunicación. Un ejemplo de esto es una investigación sobre un barrio de invasión llamado Culucaima, que se hizo hace unos semestres. Se planteó la pregunta sobre el tejido social que había en dicho barrio y los mecanismos de mitigación para las dificultades tanto económicas como sociales por ser un asentamiento pues, el barrio. Los resultados se presentaron ante los líderes barriales y sirvieron para replantearse los mecanismos de resiliencia frente a las condiciones de los ciudadanos. Nuestro tercer énfasis es la comunicación audiovisual. El énfasis de comunicación audiovisual fue uno de los ejes con los que se planteó el programa desde el inicio. La idea de relacionar las disciplinas sociales con el lenguaje audiovisual tiene toda una apuesta epistemológica que nuestro programa es bastante fuerte y aspira a consolidarse aún más con la reforma curricular que se aproxima y que en un rato les voy a comentar. En las clases que tienen que ver con la línea audiovisual se entiende que el cine puede ser utilizado como unas gafas, que vendría a ser de cierta manera una epistemología con la que se puede entender como una segunda lectura que se puede hacer de las películas. Estas gafas nos permiten hacer una segunda lectura de los productos audiovisuales. Así, analizando películas más allá de su dimensión estética, se puede comprender, por ejemplo, las cartografías del capitalismo desde la película Amores Perros de Alejandro González Iñárritu, o desde la Lolita de Stanley Kubrick, ver reflejadas las ideas del feminismo y la performatividad de Judith Butler, o desde el Apocalipsis Now de Francis Ford Coppola, hacer una segunda lectura de Frantz Fanon y de su visión del colonizado, o desde una serie como Black Mirror, preguntarse por la incidencia, un poco retorcida, de la tecnología en la vida humana. Esto se ha visto plasmado en trabajos de estudiantes. Cuando recién entré a la Universidad del Tolima vi una producción que se llamaba Lola la Patasola. Una niña pisaba una mina antipersona que le volaba un pie y se volvía un fantasma errante. La analogía con el mito de la patasola se sobreentiende. Aunque tenía muchos problemas de montaje, era una buena forma de narrar un horror preciso de la violencia de Colombia desde lo audiovisual, con otra mirada. Otras posibilidades hay ahí que otros formatos no permiten. Por el Sendero es uno de los trabajos audiovisuales más premiados y difundidos del departamento. Es un trabajo que se hizo a partir de una clase del programa de comunicación. Ese cortometraje narra la vida de un guerrillero que es reclutado siendo muy joven, y la guerra lo termina por desbordar. El mensaje de fondo es que la guerra no es cuestión de buenos ni malos, sino que existen miles de matices que pocas veces se tienen en cuenta. Entonces, pues esa es una de las intenciones de entender lo audiovisual desde lo común. Entonces, es narrar el otro, la otredad, de, relatos que desde otras perspectivas no se pueden narrar, Desde lo escrito no se puede narrar de la misma manera porque tiene otros parámetros estéticos que lo audiovisual. Bueno, productos que nacieron desde una clase
desde algunas clases del programa han ganado reconocimiento nacional e internacional y están relacionados con la paz y la guerra. A muchas personas se les olvida la relación entre la comunicación social y lo audiovisual. César Acevedo, director de La Tierra y la Sombra, es egresado de un programa de una facultad de comunicación. Aunque no parecen suficientes los esfuerzos del programa, se podría comenzar a pensar en un programa de cine para nuestra región. Alguna vez tuvimos en el programa de comunicación un diplomado en guión y dirección de cine latinoamericano que, pues, según dicen, comentaron, fue muy bueno, muy enriquecedor para los estudiantes. Ahora que el cine colombiano tiene una perspectiva internacional, hay que pensar en un cine regional como una apuesta para la Universidad del Tolima. Entonces les voy a mostrar unos apartes de Lola la Patasola y ustedes verán un poco el trasfondo, digamos, social que hay en eso. Esta historia ha cambiado. Esta historia ha cambiado. Su velo misterioso se ha apoderado de la realidad. Su temor se ha extendido por la tierra y está devorando a los hombres. Pero ellos hacen resistencia. Pues yo no creo en la Patasola. Pero esta historia que te voy a contar es real. Hola, Antonio, ¿para dónde vas? Te va a llevar a un lugar muy bonito. Este camino queda, Antonio. ¿Sabes? Nunca vayas a coger por allá porque ese es el camino de la Patasola. Les voy a proyectar, digamos, otro producto audiovisual que surgió desde el programa de comunicación, desde la área del énfasis para el énfasis audiovisual, relacionado, digamos, con unos temas que competen mucho al Tolima.
Bueno, les mostré eso porque me parece que es un buen ejemplo de cómo se puede lograr desde la comunicación audiovisual pues una mezcla entre periodismo de denuncia y con intervención social, puesto que al hacer este largometraje se tuvo que, incluso, o sea, las personas tuvieron que ir y estar con las comunidades, hacer intervención social, mirar sus problemas y todo eso. Entonces, bueno, en nuestro tercer énfasis es el énfasis en comunicación y cultura. En el énfasis en comunicación y cultura converge toda una serie de perspectivas teóricas sobre lo que es la cultura y su relación con la sociedad, enfocado especialmente hacia la cultura latinoamericana. Nuestro programa es muy enfocado hacia el pensamiento latinoamericano y hacia lo latinoamericano, hacia definir qué es lo latinoamericano y qué es la comunicación que debemos crear en nuestra universidad. Este énfasis nace de la pregunta por las transformaciones sociales, políticas y económicas de nuestro continente. También se incentiva la creación de medios de comunicación alternativos que luchen por el derecho plasmado en la Constitución del acceso equitativo a los medios, lo cual no se ha dado debido a la concentración de la propiedad en unas cuantas empresas. Desde la comunicación digital también se puede plantear una apuesta hacia lo común. Su principal característica es que la libertad para producir y consumir información, lo cual desde ciertas perspectivas teóricas se convierte en una democratización de la información. Los académicos de comunicación les deben al país un estudio sobre la relevancia de las redes sociales en los procesos electorales. Los millennials también son productores de paz y desde los memes y todo ese mundo de símbolos relacionados con lo digital se construyen entramados comunicativos que vale la pena ser examinados. El papel del programa ha sido fundamental para la consolidación de las emisoras comunitarias en el departamento del Tolima, tan importante en la construcción de democracia. Bueno, acá digamos hay que recordar que la emisora es de acceso a todos, ¿no? Igual las cámaras, que nosotros tenemos cámaras, la universidad tiene cámaras de muy buena calidad, que pues muchos estudiantes de otras carreras no acceden a ella, entonces pues deberían, o pues si no saben, que tienen el acceso, tienen que ir y sacar un permiso y tienen acceso a cámaras, micrófonos, a todo tipo de asesoramiento técnico, si de pronto quieren hacer un audiovisual desde sus propias carreras. Bueno, las emisoras comunitarias se saben independientes y pueden moverse bajo parámetros diferentes a las de las emisoras comerciales. En los municipios pequeños el impacto de las emisoras comunitarias es impresionante. Una emisora que le habla a sus oyentes, por decir algo, de los problemas del servicio de agua que el mismo oyente y su familia sufre, es una emisora que se oye con especial interés por la que las mismas necesidades del oyente empujan a participar y a cuidar. Ellos pueden llamar a quejarse del alcalde o a denunciar un problema, lo cual constituye pequeños ejercicios de ciudadanía que son la médula de lo que Habermas llamaba esfera pública. Nuestro acompañamiento, o desde el programa, el acompañamiento del programa, es tanto técnico como de fondo. Cada semestre un grupo de estudiantes se dirige a ciertos municipios claves del departamento del Tolima: Anatagaima, Río Blanco, Armero, Palo Cabildo, Planadas, entre otros más. Analizamos hacemos un acompañamiento vario. Por ejemplo, hace como un año yo fui a la emisora de Armero Guayabal, y allí con una compañera analizamos la influencia que dicha emisora tiene sobre los estudiantes de determinado año escolar en determinado colegio. Arrojamos unos resultados que sirvieron para modificar la parrilla de programación y enfocarla hacia las necesidades de esos estudiantes. La emisora Tu Radio se considera un laboratorio de producción oral fundamental para que la reforma curricular que se aproxima, que está basada en la comunicación para lo común, de la cual hablaré más adelante, falta poco para que salga el dial, o sea, para la emisora dentro de un tiempo va a salir a FM, pues va a tener como mucho más alcances, otras exigencias que se hace sobre eso. El programa de comunicación hace parte de la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación, FELAFAT, y se presidió hasta hace poco la presidencia de la Asociación Colombiana de Facultades de Comunicación, AFACON. Aún presidimos la Red Nacional de Emisoras Comunitarias del Tolima. Estamos presentes en el
en el Comité Técnico Regional del Canal Sur, en la Asociación Colombiana de Investigadores de Comunicación y al Consejo Departamental de Cinematografía. La Semana de la Comunicación, es pues cada carrera tiene su semana clave, ¿no? En la que se dan proyectos de cada carrera. Entonces, la Semana de la Comunicación como escenario de conversación académica es muy importante para nosotros. Este espacio lleva ya 7 versiones y ha contado con invitados internacionales relevantes en el tema de la comunicación alternativa comunitaria. En esta se lleva a cabo las muestras documentales que se producen en el mismo programa y sirven de plataforma para festivales internacionales. Muchas producciones audiovisuales que han surgido de nuestro programa han ido a festivales internacionales y muchos estudiantes que pues en este momento son egresados se encuentran, digamos, en otros países, adelantando, estudiar comunicación desde la parte audiovisual es como ver una pequeña parte o estudiar media carrera de cine. Eso es muy interesante, pues es un debate que hay que hacer ahí de fondo si no necesitamos, o si la Universidad del Tolima no necesita, digamos, una carrera de cine como tal, un programa de cine como tal. Los grupos de investigación también aportan a la construcción de paz desde muchos aspectos que en esta ocasión hay que dejar de mencionar por cuestiones de tiempo. Rafael González Pardo, nuestro anterior director de programa, me decía que durante estos años el programa de comunicación ha aportado a la paz desde la construcción de ciudadanía y desde lo comunitario. Decía que es en los escenarios en donde se vive el conflicto a donde tienen que llegar nuestros estudiantes a generar reflexiones sobre la violencia y las posibilidades de generar paz. Por otro lado, un aspecto importante que pareciera haberse logrado es el de romper la indiferencia y despertar la sensibilidad frente a los problemas sociales del país dentro de nuestros estudiantes. Con la acreditación de alta calidad, hace un año largo nuestro programa obtuvo la acreditación de alta calidad. El programa más joven, es el programa más joven de comunicación del país en lograr esta acreditación. Con esto se logró abrir la posibilidad de llevar nuestro programa al sur del Tolima, que es una apuesta que queremos hacer en el programa. La deuda con el sur de nuestro departamento es grande. La pregunta es si esta acreditación tan celebrada nos permitirá trasladarnos allí con nuestros docentes y en ese contexto tan preciso surgir nuevas perspectivas comunicativas y nuevas formas de creación de tejidos sociales desde la comunicación. Pienso que ese es el gran reto de nuestro programa futuro, llegar a los lugares tocados por la guerra y ayudar a crear ciudadanía desde lo común. En eso ayudan las prácticas que hemos tenido. Hace 2 años nos llevaron al Cauca a visitar un resguardo indígena. Estuvimos en Santander de Clichao y en los pueblos vecinos. La Guardia Indígena del resguardo Huellas de Caloto, ellos nos hablaron de sus tradiciones, de sus luchas y de sus sufrimientos. Luego nos invitaron a hacer una limpieza de su territorio. Ellos en sus carros y nosotros en nuestros buses, buscando banderas de las FARC y retirándolas porque invadían un territorio sagrado. De un momento a otro, un tipo vestido de civil se paró frente a los buses con un fusil. El 99% de nosotros no había visto ni a un guerrillero ni a un fusil en toda su vida. Y nos gritó que nos fuéramos o nos quemaban los buses. El líder indígena, con su bastón de colores en las manos, se paró entre él y nosotros y les recordó que todo ese territorio era indígena y que tanto él como nosotros éramos iguales de ajenos a él. Si no nos hubiésemos ido enseguida, quién sabe qué hubiese pasado. Ese fue un pequeño acercamiento a esa guerra que es de toda Colombia, pero que a poco les pertenece. Creo que todos los que estuvimos allí deberíamos estar agradecidos por esa visión desde la ventana de un bus, de todo lo que hemos leído y visto en la televisión, pero que pocos hemos vivido. Les voy a hablar un poco de la reforma curricular y de cómo se plantea frente a la comunicación para lo común y qué tiene que ver con la construcción de paz. Nuestra reforma curricular, la apuesta de la comunicación para lo común. La reforma curricular se piensa replantear algunos aspectos de fondo de la apuesta académica del programa, desde el mismo nombre, que de ahora en adelante, desde el momento en que se implemente la reforma curricular, no será comunicación social, periodismo, sino simplemente comunicación. Esta comunicación para lo común se desarrolla desde el discernimiento de que la economía permea cada esfera de la vida social y que se manifiesta no solo en las desigualdades de clases y económicas, sino en el deterioro de las relaciones de alteridad. En los documentos preliminares se lee que, actualmente los currículos y planes de estudio de gran parte de los programas de educación superior en Colombia están siendo determinados por lógicas mercantilistas e intereses económicos ajenos al trabajo académico y a la construcción de una sociedad justa, democrática y realmente incluyente.
Con este supuesto se crea una propuesta descolonizadora y contrahegemónica de lo nacional desde la comunicación misma. Citando al profesor Pierre Díaz, autor de la propuesta de la comunicación para lo común, o uno de los autores, dice: bajo la lógica neoliberal, muchos de los temas contenidos en los cursos y contenidos de los cursos, bibliografías, trabajos de campo y ejercicios investigativos han sido definidos desde las demandas e intereses de sectores privados, multinacionales y monopolios financieros. Y es así que muchos de los imaginarios, ya no solo del estudiantado, sino también del profesorado, comprenden la profesión, el estudio, el periodismo, la comunicación, pero además el futuro, la vida, la felicidad, la utopía y la sociedad, desde las definiciones del discurso neoliberal ha inventado. Es decir, que el modelo educativo responde necesariamente al modelo económico. Las universidades han estado supeditadas al modelo de Estado que ha existido en Colombia. Los procesos de socialización de reforma curricular a los que he asistido como pasante de la dirección del programa, he visto que uno de los principales problemas es que los estudiantes, cuando escuchan palabras como neoliberalismo o contrahegemónico, se cierran a reflexionar porque ya tienen unos preconceptos por los cuales no piensan dejar a un lado. Creo que ese es uno de los principales problemas de la academia y es algo que hay que trabajar en nuestro programa futuro. Porque si se dice que nuestro programa tiende hacia la comunicación comunitaria y hacia la intervención social, es lo mismo que decir que somos una propuesta anticolonizadora, pero a los estudiantes les suena diferente. En los semestres posteriores, al ver las asignaturas como estudios culturales, se enfrentarán a las teorías de frente. Claro, no todo es plausible. Todo lo anterior pareciera perderse al llegar el estudiante a noveno y décimo semestre. Los énfasis investigativos no culminan como opción de grado, y en la mayoría de los casos, y en la mayoría de los casos, las investigaciones se pierden porque el estudiante prefiere hacer uso de otros modos de grado. Es un punto en el que los estudiantes deben participar, pues acá hay poquitos estudiantes de comunicación. Claro. Puesto que los estudiantes son los más afectados, son los que deberían estar acá. Periodismo para la paz. La palabra periodismo será suprimida de la denominación de nuestro programa, pero será uno de los ejes transversales de la malla curricular. Se suprime básicamente porque se considera que, cito documentos sobre la denominación, no se puede apostar a la resolución de nuevos relatos sociales desde las concepciones informativa y difusionista, sino desde una concepción amplia de la comunicación que interactúe con otras áreas del conocimiento. Eso es un debate que se debe hacer, pero pues ya se hizo y no hay nada que hacer. El periodismo estará presente porque es fundamental para la construcción de paz. Una de nuestras profesoras en la pasada Semana de la Comunicación presentó una ponencia sobre las representaciones que la prensa ha divulgado y, mucho más importante, las representaciones que ha configurado sobre la guerra en Colombia, mediante su accionar consuetudinario, ¿no? El uso de etiquetas, la sobreexposición de las declaraciones de ministros y militares sobre los hechos del conflicto, entre muchísimas más, han terminado por formar imaginarios precisos sobre lo que nos ha pasado. No hace sino falta ver las noticias de RCN para notar que los medios tienen una responsabilidad en la prolongación del conflicto por la que algún día habrá que preguntarnos. Jesús Martín Barbero habla de olvidos y desmemorias de los medios de comunicación. Los grandes medios olvidan lo que no quieren que se recuerde y callan lo que no quieren que se diga. Esos silencios han contribuido a crear imaginarios cerrados sobre nuestra historia como nación. ¿Qué pasó? Toda nuestra línea investigativa apunta, primero, a una línea crítica de la sociedad y segundo, a una línea práctica de intervención social y de creación de contenidos diferentes. Se entiende el papel del programa de comunicación social en la construcción de paz desde la formación de profesionales íntegros, conscientes de su papel como ciudadanos. En el aporte a la construcción de paz no solo cuenta quien está inmerso en los escenarios de conflicto. La construcción de paz se da también desde las actitudes mismas que se toman a diario, desde las posiciones ideológicas que se asumen en el diario vivir o desde las labores que se ejercen. Al menos en ese sentido, el programa de comunicación me ha dejado un tanto en paz. Y listo, porque no hay tiempo.